Libro de Esther, tercera parte, Dios y la política. Ese es el tema de hoy, Dios y la política. Hay varias preguntas que de pronto le pueden suscitar a uno como cristiano, y es lo siguiente: ¿por qué Dios pone un judío en el gobierno? El pueblo de Dios debería participar de la política. ¿Qué es la política? ¿Acaso la Biblia habla de política? Esas preguntas las ha tenido uno, ¿verdad? Esas preguntas uno se las ha hecho, esas preguntas las tenía uno, y a veces cuando uno habla con muchas personas, en la opinión pública como en el concepto de la gente en general, se cree que el asunto de los cristianos solamente debería de reducirse como al límite de lo que es el aspecto de la religión y no más. No, los cristianos deberían es hablar no más de su religión y punto. Pero no conciben a un pueblo, al pueblo de Dios, a los cristianos, no los conciben como que tengan la oportunidad o el derecho de participar y de hacer parte de la política. Vamos a estudiar hoy Dios y la política. Vamos a estudiar hoy acerca de qué es la política, de por qué es importante que el pueblo de Dios entienda de política, conozca de asuntos de política. Y por qué el pueblo de Dios no debe ser apático ni debe ser indiferente frente a los asuntos de la política. Habíamos quedado entonces para estudiar Esther capítulo 4, versículos, todo el capítulo 4, y Esther capítulo 5, vamos a concentrarnos en el versículo, capítulo 5, del 1 hasta el 8. Amén. Vamos a estudiar entonces este tema. Vamos a mirar a la luz de la palabra quién fue Esther, por qué Esther estuvo en el momento indicado, en el lugar preciso, y por qué Esther Dios la puso en una posición de autoridad y de gobierno sobre todo un imperio. Entonces vamos a leerlo por favor en voz alta, el capítulo 4. Dice: cuando Mardoqueo se enteró de lo que había pasado, rompió su ropa en señal de tristeza y se puso ropa áspera. Luego se echó ceniza en la cabeza y anduvo por la ciudad llorando amargamente y en voz alta. Llegó hasta la entrada del palacio del rey, pero no entró porque estaba prohibido entrar en el palacio vestido de esa manera. Cuando se conocieron las órdenes del rey en las distintas provincias, los judíos se pusieron muy tristes, no comían nada, lloraban amargamente y la mayoría de ellos se acostó sobre ceniza y se puso ropa áspera. Cuando las sirvientas y los guardias personales de la reina Esther le contaron lo que pasaba, también ella se puso triste. Entonces le envió ropa a Mardoqueo para que se quitara la ropa áspera, pero él no quiso. Luego Esther llamó a Atac, uno de los guardias que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó que fuera a preguntarle a Mardoqueo qué le pasaba. Atac fue hasta la plaza de la ciudad, que estaba frente a la entrada del palacio, y allí le preguntó a Mardoqueo qué le pasaba. Mardoqueo le dijo que Amán había prometido entregar mucho dinero a la tesorería del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Además, le dio una copia del documento publicado en el cual se ordenaba la destrucción de los judíos, y le pidió que se lo mostrase a Esther y que le explicara todo. Mardoqueo también le pidió que le dijera a Esther que fuera a ver al rey y le explicara no destruir a su pueblo. Atac fue y le dijo a Esther todo lo que Mardoqueo le había dicho. Ella a su vez le dio este mensaje para Mardoqueo: hace ya 30 días que el rey no me llama. Todos los sirvientes del rey y los habitantes de este país saben que nadie puede presentarse al rey sin ser llamado, pues eso se castiga con la muerte. Esa persona es perdonada solo si el rey la señala con su cetro de oro. Cuando Mardoqueo recibió el mensaje de Esther, le manda esta respuesta: no te vayas a salvar solo porque estás en el palacio. Si no te atreves a hablar en estos momentos como este, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y toda tu familia morirán. Yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Entonces Esther le manda esta respuesta a Mardoqueo:
judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días. También mis sirvientas y yo ayunaremos. Después de eso me presentaré ante el rey, aunque la ley no me lo permita. Y si tengo que morir, moriré. Mardoqueo fue y cumplió con todo lo que Esther le había ordenado. Mire lo que dice. Mardoqueo dice algo muy importante. Dice, para este día, ¿de qué día está hablando? Está hablando la sentencia de muerte que tenía el imperio persa contra los judíos. Iban a exterminar a todo el pueblo judío, a todos los judíos que habitaban allí. Y Mardoqueo dice, tú fuiste puesta por Dios como reina para este día. O sea, ¿para qué día? Para el día de la salvación de los judíos. Entonces uno mira cómo Dios se vale de una mujer en un momento determinado y era algo de vida o muerte. Ella debía presentarse ante el rey. Y según las leyes de Media y Persia, nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado, porque inmediatamente era asesinado. Entonces ella tenía que presentarse, no podía esperar a que él la llamara. Entonces ella dijo, bueno, voy a presentarme, voy a entrar ante su presencia, ante la corte, pero vamos a ayunar y vamos a orar para pedirle a Dios esa protección, para pedirle a Dios esa cobertura, ¿cierto? Entonces, la palabra del Señor habla de que Dios toma a una mujer judía, la pone en el poder para el cumplimiento de una misión. Y era precisamente el rescate del pueblo escogido por Dios para ser librado de la muerte. No era de otra manera, no pudo haber sido de otra manera. Un cristiano, un creyente, un hijo de Dios, que Dios pone en una posición de autoridad en un momento determinado, es con un propósito. Dios no llevó a Esther al palacio, Dios no hizo que fuera nombrada como reina simplemente para ponerse trajes bonitos, para que se viera cachaca, para que se viera bien elegante, ni para que comiera los manjares del rey. Dios no la puso simplemente para tener la experiencia como reina. Dios la puso con un propósito muy claro, y era ser instrumento de salvación para los judíos. Entonces vamos a leer el capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 al 8. ¿Cómo dice ahí? Esther capítulo 5, versículo del 1 al 8. Miremos lo que sucedió. 3 días después, Esther se puso su vestido de reina, se fue a la entrada de la sala del palacio donde está el trono y se detuvo frente al rey. Cuando el rey vio a Esther, se puso contento y la señaló con el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El rey le preguntó, ¿qué deseas, Esther? Te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino te daría si me lo pidieres. Ella respondió, Su Majestad, he preparado un banquete en su honor. Si le parece bien, quisiera que usted y Amán asistieran. El rey dijo a sus sirvientes, vayan a buscar a Amán enseguida para que vayamos al banquete de Esther. Así que el rey y Amán fueron al banquete. Mientras bebían vino, el rey le preguntó a Esther, ¿qué es lo que deseas? Pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te daría. Esther le respondió, si he agradado a su majestad y le parece bien cumplir mis deseos, me gustaría que usted y Amán vengan a otro banquete que les prepararé mañana. Allí le diré qué es lo que deseo. Vemos entonces en este pasaje de la Escritura, eso no lo pudo haber hecho sino Dios. Llegar y presentarse, y este hombre, el rey Asuero, le dice a Esther, versículo 2, cuando vio a la reina, se alegró y le extendió el cetro de oro. Esther entró a la habitación, se acercó y tocó la punta de su cetro. Entonces el rey le preguntó, mire lo que dice el rey, ¿qué te molesta, reina Esther? ¿Qué quieres pedirme? Te daré hasta la mitad de mi reino si me lo pides. O sea, estaba rendido de amor por esta mujer. Y eso solamente lo podía hacer el Señor. Porque aún vemos también en la palabra cómo anteriormente una reina fue desechada simplemente porque no quiso ir a presentarse. O sea, algo que no hubiese sido
a los ojos como de nuestra cultura no era pues como tan grave, pero ser desechada como reina, ser desterrada, ser desechada. Y luego llega esta mujer judía, Esther, con una gracia de Dios, con la unción del Espíritu Santo en su vida, ese respaldo y cobertura de Dios, se presenta ante el rey y el rey cae rendido. El rey cae rendido de amor por ella. Fue un propósito de Dios que Asuero se enamorara de Esther y que la amara con todo su corazón. Porque a través de Asuero nosotros vemos, este rey Jerjes, se comenzaron a dar muchas cosas en el pueblo de Israel y aún en todo este proceso de repatriación que había iniciado Ciro, en el gobierno de Jerjes se continuó con este proceso de favorecimiento al pueblo de Israel. Entonces fue un propósito grande porque estaba Esther en el lugar correcto, en el momento correcto. Entonces fue muy especial. En el versículo 12 del capítulo 4, Dios le recuerda a Esther por qué fue que la puso allí. Dice, no creas, Esther, no creas que vas a ser la única judía que se va a salvar solo porque está en el palacio del rey. O sea, no creas. Le estaba diciendo Mardoqueo a Esther, pero en sí era Dios. En el versículo 3 ahí que acabé de leer, Dios mismo le estaba diciendo a Esther, no creas que porque estás en esta posición de autoridad, tú vas a ser librada y no va a pasarte nada. Es tremendo eso, cuando Dios recuerda la misión a una persona que pone en gobierno, en autoridad. Esther representa, aparte de lo que estudiamos de la palabra, de que ella fue usada por Dios para traer salvación a los judíos y para proteger a su pueblo en un momento determinado, cuando un hombre perverso como Amán, descendiente de los amalecitas, quería asesinar a todo el pueblo judío. Dios levanta a Esther para proteger al pueblo, un propósito. Es como, así parecido como como en las películas, que alguien está en peligro y aparece el superhéroe, de repente va llegando. Dios toma a Esther en ese momento indicado. O sea, Dios de antemano, como Dios todo lo sabe, Dios desde antes de la fundación del mundo ya sabía que se iba a expedir ese decreto de muerte y que se iba a hacer persecución contra el pueblo judío. Entonces Dios ya tenía desde antes de la fundación del mundo destinada a una mujer. Dios ya la tenía concebida y Dios ya la tenía diseñada para ese plan. Diga a la persona que tiene al lado, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos conocía y ya tenía un propósito con nosotros. Por su obediencia, Dios la respaldó. ¿Qué hubiera pasado? ¿Ustedes qué se imaginan? Cuando le decían, ay, mire, es que nos van a matar a todos los judíos, Esther, usted que está allá, que es la reina, que usted es la que tiene allá la influencia con el rey, ayúdenos. No, es que donde yo me presente, el rey me mata. ¿Qué piensan ustedes que hubiera pasado? ¿Qué otra reacción hubiera tomado Esther? ¿Qué creen ustedes? Ella hubiera podido tomar otra decisión. ¿Qué decisión hubiera podido tomar ella? No, simplemente quedarse con las comodidades del palacio. Claro, hacerse la desentendida y simplemente decir, eso nada conmigo, yo estoy muy bien aquí. Estoy comiendo bien, o llenarse de miedo y simplemente ver cómo mataban a los judíos y listo. Exacto. ¿Por qué yo quiero hablarles acerca de esto a ustedes? Porque esto y todos los que me están escuchando, todos los que están escuchando esta predicación, hay algunas personas que Dios ha tenido destinadas para ejercer cargos de gobierno, para ir al poder, para llegar al Congreso de la República, para llegar a la presidencia de la nación. Cristianos que Dios viene preparando. Algunos ya llegaron y están en el Congreso, cristianos, allá hay cristianos. Pero entonces la pregunta aquella,
en medio del caos que está viviendo una nación, en medio de las crisis que se están presentando en el mundo, ¿qué piensan hacer los que están en esas posiciones de gobierno, que son creyentes? ¿Qué piensan hacer? Ahí es la cuestión. Esa es la cuestión. ¿Qué se piensa hacer? Porque ninguna persona creyente, Dios la pone en el Congreso de la República, en un ministerio, en un cargo de importancia, de gobierno y de poder. Ninguna persona ha sido puesta allí solamente para agradarse a sí misma, para tener un buen sueldo, para tener poder, para llenarse de la gloria de los hombres y simplemente para vivir una vida como cualquier inconverso. No, hay propósitos. Diga al que tiene al lado, hay propósitos. Cuando Dios pone un cristiano en el poder, dígale, hay propósitos. Hay propósitos, propósitos grandes porque, hermanos, usted es un instrumento de Dios. Y cuando nosotros somos puestos en ciertas esferas de poder y autoridad y gobierno, es precisamente para poder ejercer la voluntad de Dios donde estemos. Por eso les voy a explicar acerca de lo que es la política. La política se ha entendido mal, hermanos. Hay muchos pastores que cuando uno les habla de política, cuando llegaban la época de las elecciones presidenciales, de Congreso y todo esto, el pueblo de Dios, la actitud correcta que debe tomar y desde mucho antes es empezar a orar para que Dios ponga en el poder la gente que Él quiere, las personas correctas. Y es levantar muros de oración por Colombia, por la ciudad, por el departamento, por la región donde uno esté. Esa es la misión de la iglesia. E inclusive de una manera abierta, cuando hay un candidato, cuando hay una persona que no agrada al pueblo de Dios y que no le agrada a Dios. ¿Por qué no le agrada a Dios? Porque son personas perversas, porque son personas que si suben en el poder, en vez de acercar a la gente a Dios, antes lo que van a hacer es establecer altares a los demonios y es alejar la gente de la fe y es cambiar las leyes, las costumbres y es pervertir el país. Entonces, cuando el pueblo de Dios ve eso, se debe levantar y decir, este candidato no me gusta por esto y esto y esto. O sea, la iglesia está llamada por Dios a tomar partido. No partido político, sino partido de la situación, a fijar una posición firme. Lastimosamente he encontrado en la iglesia en Colombia que muchos pastores han preferido frente a los temas de gobierno y política quedarse callados. Es más, hay muchos de ellos que hasta se ofenden cuando uno les habla de política. Como si eso fuera un tema que no se pudiera discutir en las esferas de las iglesias cristianas. Como si eso no se pudiera discutir en los círculos de pastores. Claro que sí. Tenemos como cristianos todo el deber, el derecho y el alcance y la autoridad para opinar, para tomar posición firme y para declarar, para interceder y para participar de la política. Dios es político. Les voy a explicar por qué. Dios es político y la Biblia es un tratado de política. Y les voy a explicar por qué. La gente tiene el concepto cuando se habla de política, de la politiquería, el proselitismo, que alguien vota como pasó con un representante a la Cámara en el periodo pasado, que muchos cristianos votaron por él y luego ya estando en el poder, era un hombre totalmente perverso y lo que sacó fue un proyecto de ley de constreñimiento contra los pastores de las iglesias cristianas. Después de que fue puesto por la mayoría de sus votantes fueron cristianos. ¿Cómo la ve? Entonces, muchos pastores lastimosamente no han entendido la autoridad que uno tiene como cristiano para ingerir, para intervenir, para participar en el destino de una nación. Más bien no hablan de política, le dicen a los hermanos de la iglesia, voten por el que quiera. No, ¿cómo así que voten por el que quiera? Uno le dice a la gente, vote por el que quiera y terminan votando por grupos ateos, por gente que se levanta contra el pueblo de Dios, burladores del evangelio. ¿Y cómo queda uno votando por ellos, hermanos? O sea, eso no puede ser así. Entonces, les digo, el pueblo de Dios debe estar muy consciente
del sistema político, de lo que esté pasando en la nación, de lo que está sucediendo, porque si no son los cristianos, si no es el pueblo de Dios el que tiene la autoridad para presentarse ante Dios, interceder y para que las cosas fluyan y funcionen, entonces ¿quién? ¿El brujo, el chamán? Los grupos de satanistas, ¿no? No tienen autoridad sobre Colombia. La autoridad legal, la autoridad genuina, la tiene el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La política, entonces, en una definición que encontré, es la ciencia que trata del gobierno, eso es la política. Ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades. Esa es la política. ¿Qué es la política? También hay otra definición que dice la política es el ejercicio del poder. Esa es la política, el ejercicio del poder, el tema del gobierno, de las decisiones gubernamentales, del poder. Es la manifestación del poder. Esa es la política. ¿Y por qué les digo a ustedes entonces que la política, que Dios es político? Porque es que, hermanos, la política es espiritual. La política es un tema espiritual, no es un tema natural. La política es un tema espiritual. ¿Saben por qué? Porque el gobierno original del universo, el gobierno original y el ejercicio primario y principal del poder sobre el mundo viene de Dios. Dios es el más político de todos los políticos. Y la política original, la buena, la que debe de ser, nace del corazón de Dios, la política. Porque la política es espiritual y la política tiene que ver con sistemas de gobierno. Y el gobierno principal, el gobierno septiterno, el gobierno perfecto, ¿viene de dónde? De Dios, no viene de un hombre. No viene de un grupo de personas que se sientan a decidir si queremos este sistema económico o aquel, a inventarse modelos de gobierno, a poner una ley, luego la cambian, luego la modifican. Uno se pone a ver, hermanos, en las naciones del mundo, en los parlamentos, donde se deciden cosas, donde se diseñan las leyes, y usted mira, en un año, una ley puede cambiar hasta 4 y 5 veces. Una ley en un año. Se la pasan más cambiando leyes que buscando una dirección sensata acerca de lo que debería de ser. ¿Por qué eso? Porque es que el ser humano es imperfecto, porque es que el ser humano no tiene la capacidad de comprender cómo funcionan las sociedades, cómo funcionan las relaciones humanas. La política permite el ejercicio del gobierno y del poder. La política permite el ejercicio del gobierno y del poder sobre las relaciones de los hombres. En la palabra de Dios nosotros vemos que el Señor estableció leyes que regulaban las relaciones entre los seres humanos para resolver los conflictos, el respeto, aún las leyes morales, la relación sexual, las leyes entre familias, cómo debía ser el trato con los extranjeros, con el pobre, el necesitado, cómo debía ser el trato en la misma gente que le servía a Dios en el tabernáculo, los sacerdotes, cómo debía ser las relaciones entre padres e hijos, entre esposo y esposa. Dios eso todo lo definió. Entonces el gobierno natural lo que debería de manifestar es precisamente la operación de las leyes que vienen desde el trono de Dios, ¿o no? Porque es que Dios fue el que creó todo esto. Dios crea el universo, Dios crea las sociedades y Él es el que mejor sabe cómo deben funcionar las sociedades. Él es el que mejor sabe cómo se resuelven los problemas sociales, ¿o no? ¿Quién más podría? ¿Quién más podría definirlo? La primera delegación de autoridad que Dios hizo en el mundo cuando creó el universo fue cuando Dios creó a Adán y le dio potestad a Adán. Le dijo: les doy potestad, fructificad, poblad la tierra, sojuzgadla. Sojuzgar significa ejerzan gobierno. Ejerzan gobierno. O sea, le estaba hablando de un modelo político sobre la creación.
Estaba hablando era de un modelo político sobre la creación. Adán la embarró. Adán cometió un gran error. Desobedeció a Dios. Perdió la posición de autoridad que tenía. Pero eso no fue problema de Dios. Fue problema del hombre, de la decisión que tomó. Más adelante, lo que estábamos estudiando en los libros anteriores, Dios entonces, siempre tratando de hacer pacto con el hombre para establecer sus diseños de gobierno en la tierra, busca a Abraham. Busca entonces Dios a Abraham y le dice a Abraham que quiere hacer un pacto con él. Y vemos en Génesis 12, ¿qué pacto? ¿En qué consistía ese pacto? Dice, si tú me recibes como tu Dios, yo te consideraré mi pueblo y te bendeciré. Y empezó Dios a decirle a Abraham todas las cosas que pensaba hacer a través de él. Eso es política, eso es gobierno, eso es ejercicio de poder. Repita conmigo, poder. Eso es ejercicio de poder. Entonces mire que la iglesia cristiana no es que no deba participar de política. La iglesia cristiana somos más políticos que cualquiera, porque estamos dentro de los diseños de gobierno de Dios, obviamente, no del mundo. Entonces el diseño de gobierno de Dios en la tierra se establece cuando Dios encuentra una persona que está decidida a obedecerle, a rendir su voluntad para que esos diseños se establezcan. El diseño de poder se estableció en el imperio persa a través de Esther. A través de Esther, Dios estableció los diseños de gobierno y poder en el imperio persa. Y fue algo tan fuerte que por encima del gobierno humano prevaleció el gobierno de Dios. Y vemos que aún un decreto que sacó Amán, que era la mano derecha del rey, un hombre de autoridad, Amán era un hombre de autoridad. Sin embargo, el gobierno legal, el gobierno genuino y establecido desde antes de la fundación del mundo, que es el gobierno de Dios, lo que hizo fue desplazar el gobierno humano corrupto. Y en eso los cristianos debemos entender que no se trata de que nosotros como cristianos vayamos a hacer meeting, a tirar papas bombas en las universidades. A veces yo he visto cristianos jóvenes en la universidad y son levantados contra la autoridad, son levantados contra todo el mundo. O sea, parece que no fueran creyentes. Y gente que en vez de buscar los diseños de gobierno de Dios y actuar conforme a la dirección de Dios, se van a los medios humanos. Los seres humanos cómo pelean y cómo luchan frente a las injusticias. A través de eso, de revoluciones, guerras, muertes, a través de enfrentamientos, de paros, de un poco de cosas. Pero ese es el método humano. Dios a nosotros no nos enseñó ese método. Dios a nosotros nos enseñó otro método. Esther hubiera podido hacerlo también de esta manera. Esther hubiera podido reunir a todos los judíos que estaban en Media y Persia, reunir todos los judíos y pararse en el palacio del rey a tirar tomates y a decir, abajo, abajo el rey. ¿Esther lo hubiera hecho o no? Porque es que ese es el método que en el mundo le enseñan a uno. Pero dice la escritura que Esther lo que hizo fue meterse en su recámara y doblar sus rodillas, ayunar y orar. Porque la victoria es del Señor. Repita conmigo, la victoria es del Señor. Sigamos hablando de política. Esto está bueno. Entonces Dios creó a los seres humanos y solo Él entiende y resuelve los problemas sociales. El hombre, hermanos, es un ser espiritual y social. Usted sabe que usted fue creado por Dios y que tiene espíritu, alma y cuerpo. ¿Cierto? Sabemos que esa vida espiritual del hombre es lo más importante en el hombre. La psicología, la ciencia moderna, de lo único que hablan, pues llegan de pronto, sin mucho, al tal poder de la mente, que eso es diabólico. Llegan al tal poder de la mente, porque no entienden lo espiritual. Entonces no hablan del espíritu y no hablan que las sociedades simplemente son un conjunto de gente espiritual, con problemas espirituales. ¿Cómo
en una sociedad con problemas espirituales, ¿cómo pretende alguien que no entiende lo espiritual resolver los problemas espirituales? ¿Sí me hago entender? ¿Cómo podría hacerlo? Segunda de Corintios, Primera de Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15, dice la palabra del Señor, que el hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Solo se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente. Entonces, una persona que pretenda subir en el poder, que no tenga ninguna relación con Dios, que no entienda el mundo espiritual, que no conozca las leyes espirituales de Dios, no puede decir que va a estar en una posición de gobierno resolviendo los problemas espirituales de la sociedad. Si mucho un gobernante que no sea temeroso de Dios sabe qué es lo que puede hacer, coge y le da, que usted tiene hambre, coge y le da un pescado, pedazo de pan, que fulano y perenseo están peleando, los separan y hablan de que no, sean amiguitos, quiéranse mucho. Si ve, por ejemplo, una persona que le roba a otra, lo más que puede hacer es meterlo a la cárcel. Si ver que fulanito mató a perencejo, lo más que se puede hacer es simplemente juzgarlo por el delito y chao. Pero eso no resuelve los problemas de la sociedad. Nosotros vemos en las naciones del mundo, en este tiempo que estamos viviendo los últimos tiempos, la venida del Señor Jesús está cerca. Vemos una crisis general, hay una crisis social en todas las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque todo esto se ha venido acumulando, porque los gobiernos del mundo se resumen simplemente en que se suben personas a gobernar sin temor de Dios, sin conocimiento de Dios, sin una dirección de parte de Dios acerca de cómo abordar el problema espiritual en el mundo, y entonces todo esto se les salió de las manos. A todos se les salió, a todos los gobernantes de las naciones se les salió de las manos el problema espiritual de las naciones que gobiernan. ¿Por qué? Porque es que esto no se resuelve ni a punta de buenas palabras, de consejos, ni a punta de marchas, paros. Esto no se resuelve a punta de métodos humanos. Esto se lo resuelve es Dios. Amén. Solo Dios. Solo Dios lo resuelve. Entonces, ¿cómo gobernar si no se entiende lo que Dios creó? ¿Cómo podría una persona gobernar seres espirituales y gente en una sociedad con puros problemas espirituales? ¿Cómo podría gobernar si no tiene ni siquiera un conocimiento de Dios? Hermanos, yo les digo una cosa, yo antes era una persona que muy inquieta por estas cosas, pero yo no conocía de Dios. Entonces a mí los problemas del mundo me llenaban de ira y yo recurrí a otras cosas. De hecho, hay personas que están en ciertos grupos y en ciertos bandos y en ciertos lugares que se levantan contra la autoridad, que mantienen a toda hora insatisfechos contra el gobierno, que se mantienen como en esa vaina así de toda fuerte, de choque, de confrontación. Yo era así, yo era de ese grupito. Pero porque yo no entendía que el problema de todo esto es espiritual. Cuando conocí del Evangelio, cuando conocí de Dios, me di cuenta que lo espiritual trascendía, iba mucho más allá. El reino de Dios iba mucho más allá que los alcances que uno humanamente pudiera comprender de los problemas sociales, de los problemas del país, de los problemas de la ciudad donde uno está. La gente que sube en el poder y que no tiene dirección de Dios acerca de qué es lo que tiene que hacer, están mal, o sea, están en una situación muy difícil, porque esto solamente lo arregla Dios. Amén. Solamente Dios es el único que puede hacer algo. Hoy en día las sociedades están compuestas por personas esclavas del pecado, personas cautivas por el diablo, personas oprimidas por Satanás. Y si no, mire, las cárceles están llenas de gente que tomó malas decisiones. No es que ellos sean diferentes a nosotros, cualquiera podría estar en la cárcel. Cualquiera podría estar. Fueron decisiones que se tomaron en un momento, malas decisiones, que los llevaron precisamente a ese punto. Pero son personas que tienen problemas espirituales, no tanto legales, a nivel natural, son espirituales, por el mismo pecado. Usted le pregunta a una persona que está en la cárcel, ¿usted por qué está aquí? ¿Por qué lo condenaron? Por esto, o por aquello. Y todo esto tiene relación con lo que la palabra dice.
homicidios, robos, perversiones, etcétera, disensiones, violencia, ira. Todo eso son problemas espirituales. Entonces, ¿cómo una persona que no entiende lo espiritual y que tiene que lidiar con gente que está esclava por el pecado, cómo podría esa persona gobernarlos si no es al lado de quien puede liberarlos? Es que solo hay uno que puede liberarlos. ¿Y quién es? Jesucristo. Entonces, si una persona piensa subirse al poder, gobernar una nación, pero no está con Jesucristo, ahí no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque es que el único que puede libertar a las almas, el único que puede darle libertad a la sociedad es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único. Amén. Por eso el fracaso de tantos sistemas. Han habido sistemas esclavistas a lo largo de la historia de la humanidad. El sistema esclavista, el sistema feudal, ya en estos tiempos está que el sistema capitalista, y se levanta contra el capitalismo un sistema comunista, o antes de ese, un sistema socialista, que es la antesala. Hoy en día en las naciones del mundo se están dando cuenta que también el comunismo en Cuba, en Rusia y en otros lugares, en China, donde se trató de establecer más o menos un modelo, eso fue un caos, no funcionó, porque es que los seres humanos somos muy complejos, hermano. Y los problemas espirituales del mundo, los problemas espirituales de la gente y de la sociedad no se pueden resolver simplemente con una fórmula matemática de economía, que le quitamos la plusvalía a esto, que cuadramos aquello. Eso no se trata de eso. Carlos Marx, en su libro El materialismo dialéctico, él decía que los problemas de la sociedad eran precisamente por el modelo económico de las naciones. Eso es mentira. Eso es totalmente falso. El problema de las naciones es el pecado. Porque así, ustedes miran en Cuba. En Cuba hay gente que vive terrible. La repartición, no tienen derecho a propiedad privada, no tienen derecho a nada. Y es una opresión y es una cuestión dictatorial fuerte. Es algo fuerte. Ustedes miran los países que están viviendo esos modelos comunistas y socialistas, y son situaciones muy duras. Nada más miren Venezuela, todo lo que está sucediendo, porque están en ese proceso de establecer allí ese modelo. Pero cuando uno mira los otros países que son largamente capitalistas, que han sido arraigados en toda esta cuestión, uno ve las desigualdades y uno ve también una injusticia tremenda. O sea, por toda parte, hermanos. Hoy en día han sacado lo que llaman la tercera vía. La tercera vía la llaman, claro, como el capitalismo no funcionó y el comunismo tampoco, entonces están sacando una tercera vía, que es que para tomar lo mejor de cada modelo. O sea, seguimos pedaleando sin cadena. La tercera vía. Entonces, el problema de las naciones y los problemas de la sociedad no son cómo se maneja el sistema económico, no son cómo se manejan ciertas cosas humanas. El problema es espiritual, definitivamente. El problema es espiritual, hermanos. Ahora, lo que yo les decía, si una persona va a estar en el poder, pero no comprende el reino de Dios, no entiende, no tiene comunicación con Dios, no tiene la dirección de Dios, no discierne lo que tiene que hacer, hermanos, lastimosamente, ¿sabe qué hacen? Recurren a los brujos, a los chamanes, como sus consejeros. Y vemos en el mundo, y hemos estudiado varios casos de naciones, donde los presidentes, nada que ver con Dios, pero eso sí, lo primero que hacen cuando se posesionan es ir a ciertos lugares sagrados, paganos, a rendirle culto a los demonios, y ya se posesionan. O como en otros países, aquí en Latinoamérica, uno de ellos que el acto de posesión delante de todo el mundo allá en el Palacio Presidencial fue un ritual de chamanes. Entonces les sacudían ramas en la cara y brincaban así alrededor de él, y con eso el gobernante piensa o pensó que iba a ser exitoso como presidente, que eso era suficiente. Eso me hace recordar lo que dice 1 Samuel 28:3.
acerca del rey Saúl. El rey Saúl no tenía ninguna comunicación con Dios y estaba pasando por una situación difícil en la nación. ¿Y sabe qué hizo el rey Saúl? Fue a buscar a una bruja y a consultar con una bruja a ver qué tenía que hacer. Entonces, cuando un gobernante, cuando una persona que está en autoridad no tiene relación con Dios ni le interesa, van y buscan al brujo, van y buscan el chamán. Y eso también trae maldición sobre la nación. Porque la misma figura de autoridad abre la puerta para que entren los demonios a una nación. Yo pregunto una cosa, ¿por qué sacar del sistema de gobierno de una nación al que está por encima de todo gobierno? O sea, ¿por qué sacarlo a él de la escena? Es como en una película el protagonista. Imagínense ustedes de esas películas de Rambo, Sylvester Stallone, y que en una de esas películas, no, saquemos a Sylvester Stallone, se acaba la película, ¿o no? O Rocky Balboa, sacan a Sylvester Stallone, o a esos de Terminator, sacan a Schwarzenegger, lo sacan de la película. ¿Dónde está? No, ya lo sacamos. Se acaba la película. Cuando de una nación sacan a Dios, el protagonista de la película, ¿qué pasa? Se acaba la película. Y por eso es que en las naciones hay tantas crisis. Por eso es que en las naciones está la cosa como está, porque han sacado a Dios de la película. Han sacado a Dios de la escena, han sacado al principal, a la cabeza la sacaron. Cuando una persona cojan y la descabezan, se muere. Cuando una persona la degollan, se muere, porque sin cabeza uno no vive. Y lo mismo pasa con Dios. Descabezan la nación y le quitan la cabeza que es Dios. Ya la nación queda sin control. Por ahí dice que sin Dios y sin ley, mire, eso es el dicho que dice, este es como por ahí, sin Dios y sin ley, porque es que hasta los mismos dichos de la calle se reconoce que Dios es el único que le puede dar dirección a alguien. Ahora, ¿por qué un cristiano en el gobierno? ¿Por qué un cristiano en el gobierno? Por lo que estamos diciendo, porque es una orden de Dios y es la única persona sensata, hermanos, es el único que tiene la sensatez para saber qué decisión es la que debe tomar, porque escucha a Dios, porque habla con Dios. Así de sencillo. Así mucha gente se levanta, hay mucha gente que le da rabia ver cristianos en el gobierno. Y es un debate, y han hecho debates en los medios de comunicación, de que los evangélicos, que los cristianos no deberían estar en el gobierno, que ellos deberían es predicar el evangelio, estar por ahí en sus iglesias haciendo sus cultos, que nada tiene que hacer un cristiano en el gobierno. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Con todo esto que hemos estudiado, ¿será que eso es cierto? ¿No será más bien que es el diablo el que no quiere que el pueblo de Dios esté en el gobierno? Es el diablo el que no quería que Esther subiera a ser reina. Es el diablo que no quería que Mardoqueo fuera puesto como un hombre de autoridad. Más adelante vamos a mirar lo que Dios hizo con Mardoqueo. Amán lo quería ahorcar para que no subiera al poder. Entonces, Deuteronomio, vamos a leer allí. Bueno, el Deuteronomio, capítulo 17, versículo 15. Ahí está, dice, ciertamente pondrás como rey sobre ti al que Jehová tu Dios escoja, a uno de tus hermanos. No podrás poner como rey sobre ti a un extranjero o a alguien que no sea tu hermano. Eso dice la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que el diseño original de Dios es que la gente temerosa de Dios son los únicos que tienen la capacidad de poder guiar el destino de un país. Son los únicos. Porque son personas, los cristianos, Dios enseña. Si vamos a hablar acerca de lo que es el perdón, la reconciliación, acerca de lo que es la paz proviene de Dios. No hay otra manera de uno conseguir la paz, ni con una marcha, ni poniéndose en todos camisetas blancas y prendiendo todos velas.
Eso es un acto de una intención, una buena intención. Sin embargo, la paz definitivamente viene es cuando Dios, llamado en la palabra el príncipe de paz, establece la paz. O sea, de Él viene la paz. Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. La paz que negocia el mundo es, usted no se mete conmigo, yo no me meto con usted. ¿Pero qué? Pero las cosas siguen mal. Es simplemente el no pisarnos la manguera, tolerarnos y que cada uno pueda hacer lo que quiera. Esa es la paz, según el mundo. Pero es que la paz de Dios no es así. La paz de Dios es justicia, es equidad. La paz de Dios es diferente, hermanos. El único sensato que puede tener un criterio para determinar qué es lo que se debe hacer es una persona que conoce a Dios y que entiende los propósitos de Dios en una nación. O si no, entonces termina como muchos gobernantes. El día que se posesionan, muchos gobernantes para poder regir el destino de su país, tienen que estar adorando ídolos de madera y yeso, como dice el Salmo 115. Va y le habla a un muñeco que tiene ojos y no ve, que tiene pies y no anda, no más que se lo carguen al hombro y se lo lleven. Pero en estos días vimos un video donde el muñeco se cayó y se le partió la cabeza. A Dios no se le parte la cabeza, a esos muñecos sí. A esos muñecos se les parte la cabeza, pero a Dios no. Dios no pierde la cabeza. Él no necesita, mire, Dios no necesita que usted lo cargue. Si usted lee Isaías 46, Él dice, antes es que yo los he cargado a ustedes. Antes Dios nos carga a nosotros. A Él no necesita que lo carguemos. Entonces, o cuando no se adoran, estos gobernantes no van y adoran a estos muñecos, entonces van y consultan al brujo, a los falsos profetas, lastimosamente. Miremos lo que dice Jeremías 9:12. ¿Cómo vamos hasta ahí? Jeremías capítulo 9, versículo 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, esto confirma más la necesidad que tiene una persona cuando está en el gobierno de entender muy bien y conocer a Dios. Dice, ¿hay algún sabio? Jeremías 9, versículo 12, dice la palabra. ¿Hay algún sabio que pueda entender esto? ¿Hay alguien a quien el Señor le haya enseñado esto para que lo explique? ¿Por qué fue destruido el país? ¿Por qué quedó convertido en un desierto por el que ya nadie pasa? Mire, está diciendo el Señor, la causa por la cual vienen las crisis en una nación, los problemas, hermanos, hasta problemas climáticos, los problemas de inundaciones, los problemas de sequía, los problemas de revoluciones, de violencia, de muertes, de asesinatos, los problemas de depravación moral, que ya hay tanto crimen, hay tanta cosa, hermanos, que ya las cárceles, la gente no cabe en las cárceles y hay presos que los tienen que tener en los parques. Y eso está sucediendo. ¿Qué está manifestando esto, hermanos? Que la sociedad, que la nación, que el país está en una situación tan adversa, tan profunda, de una situación tan difícil. Y Dios dice, hay alguien que entienda esto, hay alguien que haya estado en mi secreto y que entienda por qué es que está pasando esto. Un hombre temeroso de Dios entra a los secretos, se pone a orar en su cuarto, cierra sus ojos y le pregunta a Dios. Y Dios le empieza a mostrar, vea, el problema es esto es lo que deben hacer, esto es lo que deben hacer, esto es lo que deben hacer. En el libro del profeta Daniel nosotros veíamos un hombre a quien el rey le contó un sueño. Ese hombre fue y oró a Dios. Este hombre se presentó ante Dios y le pidió a Dios la revelación. Luego fue y se presentó ante el rey le contó el sueño y Dios le dio la interpretación. Y era toda una situación tremenda de todo lo que venía sobre el imperio babilónico. ¿Sí o no? Solamente porque fui y consultó a Dios. Dios, ¿qué hay que hacer en medio de esta situación? El sueño del rey, ¿qué significa?
Vean, no yéndonos muy lejos, en Génesis dice la palabra, en el capítulo, creo que el 39, el 40, por ahí, dice la palabra del Señor acerca de José. El faraón tuvo un sueño. Ese sueño, hermanos, era algo profético. Dios le estaba revelando al faraón estos tiempos que venían. Y Dios usó a un hombre temeroso de Dios, que era la mano derecha del faraón. Bueno, en ese tiempo todavía no, pero Dios ya lo tenía destinado a él para ponerlo en el gobierno. Un cristiano, un judío. Y a través de José, Dios le da la revelación a todo el imperio de Egipto. Dios le da la revelación de los tiempos que iban a venir. Las vacas flacas, las vacas gordas, tenían un significado. Tiempos de abundancia, tienen que cosechar. Mire, en la época de José en Egipto, dice la palabra, todo lo que pasó. José fue un hombre tan inteligente, porque Dios le dio inteligencia. Y José tuvo la habilidad y sabiduría para administrar cosechas. Tecnificó la agricultura en Egipto. Establecieron sistemas de riegos, toda la dirección que Dios le daba a este hombre. Y luego hubo una cosecha tan abundante y unos graneros gigantes para almacenar. Y dice la palabra que venían de otras naciones del mundo a comprarle trigo a Egipto. ¿Qué estamos viendo? Cómo los problemas de una nación se pueden resolver cuando hay un hombre sensato que busque a Dios. Eso es todo. José era político, porque José sabía dónde estaba la fuente del gobierno. No estaba en Faraón, no estaban los dioses de Faraón. José le hubiera podido decir al Faraón: mire, vamos a adorar al dios Ra, a Anubis, vamos a adorar a Isis, vamos a adorar, bueno, no sé, todos estos demonios que adoraba el Faraón. Pero José buscó al único que verdaderamente le podía dar la respuesta a la nación acerca de lo que venía. ¿Saben? Las naciones, a mí me entristece, me contrista, hermanos, que en las naciones del mundo vienen crisis, vienen desastres, vienen cosas tan horribles. Pero no hay un presidente, no hay un gobernante, no hay un hombre que busque a Dios y le pida a Dios dirección acerca de qué es lo que hay que hacer. José lo hizo. José buscó a Dios. José le pidió a Dios dirección acerca de cómo administrar las cosechas, cómo establecer estos sistemas agrícolas. La gente se jacta hablando que los incas, que los sistemas de riego, que yo no sé qué, que las terrazas y hablan de un poco de cosas. Pero ¿sabe algo? Yo me pongo ahora en la palabra de Dios, los sistemas de acueducto, en los libros de Reyes, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, sistemas de acueducto. Yo me pongo a ver construcciones maravillosas como el templo que construyó Salomón con todos los recursos que su padre recogió. Yo me pongo a ver la técnica, la arquitectura, la agricultura, todo lo que el pueblo de Dios recibió de sabiduría del Señor para establecer en las naciones. Y fue muy superior al conocimiento supuesto que dicen que tenían estos imperios, que el Inca, que los mayas, no, el conocimiento de Dios está por encima de eso, hermanos. Cosas que supuestamente inventaron los incas, eso en la palabra hace tiempo, eso Dios dio revelación mucha más profunda y mucho más allá de lo que estas tales culturas se jactan de tener. Mucho más allá. Ignorancia es haber tenido contacto con las estrellas y adorarlas. Ignorancia, porque fueron creadas por Dios. Son simplemente cuerpos celestes. Ignorancia es postrarse ante el sol. Simplemente es un cuerpo luminoso que Dios creó y que calienta. Y en un momento determinado esa pelota caliente va a desaparecer porque viene una destrucción sobre toda la humanidad. El fin del mundo está cerca. Entonces, todas las constelaciones, los seres creados, todo lo que la gente se embeleza y se emboba adorando y mirando y sacando teorías y un poco de bobadas, todo eso va a desaparecer. El gobierno de Dios prevalecerá. Amén.
El gobierno de Dios es el único que prevalecerá. Hermanos, es tremendo esto, o sea, esto me pone a pensar acerca de hacia dónde vamos. En las iglesias no se habla de política. Los pastores han sido muy escépticos de tocar el tema de la política. La actitud de la iglesia ha sido indiferente frente a la política del país y en todas las naciones. Es contado el pastor que fija una posición y que ora por los gobernantes y que se mete y que participa activamente. Es muy contada la iglesia que está pendiente de los asuntos de su nación. Y cuando la iglesia es indiferente a los problemas de la sociedad donde está, cuando la iglesia no está consciente de los problemas de su nación, esa indiferencia, ¿sabe qué hace? Le abre la puerta al diablo. Porque la iglesia no está atenta, la iglesia no está alerta, a la iglesia ni le va ni le viene. Estos temas que hablamos, eso, no tienen ni idea. A veces hablo con algunos siervos de Dios y son asustados. Había pastores el año pasado que ni siquiera estaban apercibidos de que se estaba discutiendo en el Congreso de la República un proyecto para legalizar el aborto, no tenían ni idea. Sabiendo que la palabra de Dios dice que eso es pecado, no tenían ni idea. Lo mismo el matrimonio homosexual, no tenían ni idea. Y no se trata de que uno se mantenga pegado a las noticias, no, también hay que estar en la presencia de Dios y Dios a uno le revela muchas más cosas que lo que uno ve en las noticias. Pero nosotros no podemos ser indiferentes. Los testigos de Jehová ven ese tema del gobierno como algo satánico. Ellos dicen que ocuparse de los temas de gobierno y la política, que eso es satánico, que uno no debe participar de política, que los creyentes no deben participar de política, dicen los testigos de Jehová. ¿Ustedes qué creen después de eso que estamos viendo? Están totalmente equivocados. Empezando porque en su doctrina están totalmente confundidos, el diablo los tiene confundidos totalmente. Entonces aborrecen el gobierno, no votan, hermanos. ¿Cómo le parece a un cristiano que no vota? No vota. No quieren al presidente, no oran por los gobernantes, no les importa ni quién se siente en el poder. Y eso es una posición que a Satanás le gusta. La política es diferente del concepto proselitismo. Yo estoy convencida también que Dios aún nos llama a ocupar posiciones de gobierno. Y hay otros que Dios llama a predicar su palabra. Entonces, cuando a uno Dios lo llama a predicar su palabra y a pastorear, y uno pretende irse para el Congreso, le va mal. Porque está como la propaganda de la vivienda, en el lugar equivocado. Zapatero a tus zapatos. Yo creo firmemente que en el pueblo de Dios, en las iglesias cristianas, hay hombres profesionales, hay mujeres capacitadas que Dios empieza a formar y empieza a meter, incursionar en el medio político. Pero si fue llamado como sacerdote a oficiar en la presencia de Dios, no va a poder ocuparse de dos cosas. He tenido la oportunidad de conocer pastores que han llegado al Senado, al Congreso, sin embargo, terminan al final, vuelven otra vez y quedan pastoreando. La experiencia fue importante, sin embargo no era la persona, no era la forma, porque Dios tiene destinado para cada uno un llamado. Como aquella persona que es evangelista y pretenda pastorear una iglesia, ¿no? Es evangelista. Entonces cada persona se debe ocupar del llamado que Dios le dio. También se puede presentar que si una persona sube al poder, un cristiano, lastimosamente se presenta lo que se llama el clientelismo, los intereses particulares o personales, de que alguien solamente quiera subir al poder para favorecer la iglesia a la que pertenece, la misión en la que está, o a cierto sector, pero no obedecer a los planes en general, los planes de Dios. Y lastimosamente han habido malos testimonios. Hemos tenido malos testimonios y el diablo se aprovecha de eso, de malos testimonios que han habido en el gobierno, gente que ha subido y que eran cristianos, hacen mal cosas, cometen muchos errores y luego entonces el diablo dice, ve, así ve, los cristianos no deben de estar en el gobierno. O sea, ha sido también eso. Porque la gente cuando está en el poder
A diferencia de Esther, el que está en el poder, no, se echan las petacas, dice, no, yo ya estoy aquí, yo aquí me encargo con mi grupo, tenemos aquí esto, aquello, no nos importa y no estar aquí, listo, nos acomodamos, y el resto que se lo coma el tigre, que a la nación se la coma el tigre, porque yo mientras más cerca esté del poder y mientras algo, yo lo hago y punto. Y hay gente cristiana que ha hecho eso, que no le importa sino subir al poder y simplemente como apacentarse en sí mismos y encargarse solamente de sus propios asuntos. Esto se me parece mucho el rey Ezequías. ¿Se acuerda que una vez vimos lo del rey Ezequías? Que invitó, la gente de Babilonia llegó a Israel y el rey Ezequías les abrió la puerta y les mostró todo, los tesoros que habían en el templo del Señor, les mostró todo. Y entonces ellos, ya sabemos para cuando vengamos. Cuando vengamos ¿a qué? A la deportación, a acabar con todo. Se llevaron todo, dice la palabra que se robaron todo. Pero me llama mucho la atención que llega en segundo libro de Reyes 20:19, llega el profeta y le dice a Ezequías, ¿qué vinieron a buscar? No, ellos vinieron y yo les mostré todo, pues para que vean que Israel tiene cositas y que vean la majestuosidad del reino de Dios y no sé qué. Y dice, hiciste mal, porque así dice el Señor, en un tiempo ellos van a venir y se van a llevar todo lo que usted les mostró. Entonces, ¿a qué dice Ezequías? Es que, pues si quieren mi tiempo va a haber paz. Los demás, que se los coma el tigre. Lastimosamente, a veces hay cristianos que suben en el gobierno, en esferas de poder, y no les importa la nación, y no les importa lo que pase, hermanos, con el pueblo de Dios. Hay gente que sube al poder como representantes a la Cámara, como senadores, y uno los ve totalmente enredados en asuntos ya de ellos, de sus temas y sus sesiones en el Congreso. Pero cuando ya se está tocando todo esto que estamos viendo, la depravación, la perversión sexual, estamos viendo cómo en la sociedad, aún en los colegios ya se está empezando a meter conceptos de que el niño si quiere puede ser niña y la niña si quiere puede ser niño. ¿Qué está pasando con los que son cristianos y están en el Congreso? Como Ezequías. No, lo importante es que yo aquí cumpla mi periodo y listo. ¿Y sabe qué ha pasado? Cristianos que han sido indiferentes, Dios no les ha permitido repetir periodo y los quita. Porque Dios me ha mostrado. Gente que estaba allá, que como Esther tuvieron la oportunidad de hacer algo allá, no lo hicieron. Se sentaron a tomarse en el cafecito y a fresquearse, no hicieron nada. Y Dios los baja de allá. Y lastimosamente, ¿qué es lo que más nos conviene, hermanos? Que hayan la mayor cantidad de congresistas que sean temerosos de Dios, que respeten la palabra de Dios. Eso es necesario. Porque en la medida en que allá haya gente temerosa de Dios, muchas leyes antibíblicas, cosas antimorales, cosas perversas, no pueden tener curso, porque ellos allá lo pueden frenar. Pero lastimosamente, con la actitud de indiferencia al pueblo de Dios, lo que pasa es que en vez de haber más cristianos, antes hay menos. Y por eso vemos lo que está pasando. Esther no se dejó intimidar a pesar de que sabía que su vida corría peligro. Esther debió entender el tiempo de Dios, porque Mardoqueo le dijo, sea por ti o no sea por ti, va a venir salvación a los judíos. O sea, no nos interesa, no se preocupe, si usted no quiere, Dios nos va a salvar de otra manera. Y eso también es una palabra para los congresistas. Esta es una palabra también para gente que está en el poder y que son temerosos de Dios, que son creyentes y se están haciendo los de la oreja mocha y no están haciendo nada para frenar lo que está pasando en el país. Sea con el apoyo de los congresistas cristianos por los que votamos, o sea sin el apoyo de ellos, les digo una cosa, Dios va a traer salvación, de una manera u otra, porque nosotros no dependemos del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros dependemos es del Señor. Y Dios se encarga, Dios es el que quita y pone reyes. Esa gente perdió su cuarto de hora. Y va a llegar un momento, si no atienden el llamado de Dios, si no ejercen la función que tienen que ejercer allá arriba, Dios los quita por infieles, porque no hicieron la labor. Mire lo que hizo Esther.
Esther ayunó y oró y fue hasta allá, dijo, si he de morir, que muera. Pero yo voy a cumplir el propósito para el cual Dios me puso allí en el poder. Hay muchos que se dejan intimidar por el hombre. Hay muchos, Esther también pudo haber hecho algo, ¿saben qué? Esther se pudo haber vuelto amiga de Amán. Dice, uy, no, este es el que manda la parada ahora, este es el que está aquí como moviendo las fichas. Esther se pudo haber hecho amiga de Amán. Y hay muchos lastimosamente en el gobierno, gente cristiana que ha subido a esferas de poder y en vez de denunciar y en vez de oponerse a todo lo que se esté levantando contra la palabra de Dios, antes se vuelven amigos de Amán. Se vuelven amigos de Amán. Y Dios los va a juzgar. Dios no se queda con nada, hermanos. Dios no se queda con nada. Miremos lo que dice la palabra en Proverbios 28. Ahora entienden, hermanos, por qué los cristianos sí tenemos que saber de política y por qué la política es de Dios. Amén. Proverbios capítulo 29, versículo 8. Dice, los arrogantes agitan una ciudad, pero los sabios hacen la paz. ¿Cómo dice la versión ahí? Los que aman la intriga enredan a todos en pleitos, pero los sabios siembran la paz. Cuando la Biblia habla de sabios, siempre está hablando de gente temerosa de Dios, porque es el principio de la sabiduría, el temor de Dios. Cuando hablo de temor de Dios, estoy hablando de gente que respeta a Dios, respeta las leyes de Dios. Entonces dice la palabra, un hombre sabio es el que trae paz. O sea, un hombre que escucha a Dios, un hombre que conoce a Dios. En una nación trae paz. En cambio, los arrogantes, ¿qué traen? Revoluciones. Y por eso uno ve que cada rato hay tantas cosas, violencias, revoluciones, paros, y eso me opongo y no quieren y resisten. Todos esos movimientos de resistencia y todo eso, eso no viene de Dios tampoco. No es de Dios. Porque es que Dios no funciona así. Dios no actúa a través de ese tipo de cosas. El versículo 18 dice, si Dios no guía a la nación, no habrá paz. Afortunada la nación que obedece la ley de Dios. Y hermanos, si Dios no es el que guía a la nación, no hay paz. A mí no me hablen de paz en un lugar donde no se respete a Dios y donde las leyes, en vez de acercarnos a Dios, las leyes nos estén apartando de Dios. En una nación donde se establezcan leyes que van contra los principios de la Biblia, que van contra la voluntad de Dios, en una nación así, Dios se contrista. Dios no respalda al gobierno. Dios no respalda a una nación que se levanta contra él. ¿Cómo? Si lo han sacado del sistema de gobierno, lo sacan de la película, quitan el protagonista. Como en la película del Titanic, tirar ¿cómo se llama el muchacho monito ese? Lo tiran así por el barco cuando abrió así las manos con la muchacha. Desde ahí lo tiran del barco y ya, chao, se acabó película. Porque es que es el protagonista. Entonces se acaba sacando a Dios de la escena. ¿Sí ve? Jeremías 29:7. Mire lo que dice la palabra del Señor. Jeremías 29. Como cristianos y todos los que están escuchando este mensaje, lean Jeremías 29:7 para que se den cuenta. Este es un pasaje político. Este versículo de la Biblia es más político que quién sabe qué. Es lo más político. Dice, busquen el bienestar de la ciudad a la que los he enviado y oren por ella al Señor, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella. Esto es política, estamos hablando de que el cristiano no puede ser indiferente frente a la situación de su nación. El cristiano no puede ser indiferente frente a la situación de su país. Es determinante, hermanos, que usted como cristiano le pregunte a Dios siempre por quién debe votar. Lastimosamente, pueblo de Dios, totalmente indiferente a la situación del país, solamente le muestran en los medios de comunicación cosas bonitas. Una persona que habla de un concepto que para todo el mundo está bien. Y entonces todo el mundo va y vota, ahí con los ojos cerrados.
pero no se dan cuenta que hay detrás de eso, no se dan cuenta que hay más allá, hermanos. Entonces una persona se puede poner un moñito de peluche rosado y decir que tiene dentro de sus propuestas de gobierno esto y esto y aquello, y las personas solo ven, es que por eso lo dice la palabra en 1 Samuel 16, ¿no? Dice, el hombre no ve sino lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira ¿qué? El corazón. Dios sabe. La persona que aparece así pelando los dientes, toda sonriente, con carita tierna, Dios sabe la perversidad que está escondiendo. Y por eso muchos, no, vea, uno vota, y eso le prometen a uno cielo y tierra, y después cuando se suben al poder, eso nos ponen a tragar entero. Claro, porque no le preguntamos a Dios por quién se debe votar. No le preguntamos al Señor. Y muchos cristianos, lamentablemente, en general en las naciones del mundo, votaron por gobiernos que hoy en día oprimen al pueblo de Dios y lo persiguen. Hay gobiernos en ciertos países que son totalmente aversivos al cristianismo, son totalmente aversivos a la palabra de Dios, y hoy en día persiguen a los cristianos. ¿Y quién los subió en el poder? De en medio de toda la gente que votó, los mismos cristianos votaron por ellos. Ejemplo está ese proyecto de ley que yo les decía, de un hombre allá representante a la Cámara que se levantó y dijo que los pastores manipulaban las iglesias y lo que hacían era robar y presionar emocionalmente a la gente con el cuento del diezmo. Y entonces que los pastores que presionaran los podían meter a la cárcel. O sea, meter a la cárcel pastores porque hablemos de lo que Dios establece en su palabra, eso es persecución. Eso va contra la libertad de culto que han establecido aquí. Y muchos cristianos votaron por él. Entonces uno dice, tenemos que conocer de asuntos de política. Diga de que tiene al lado, tenemos que conocer de asuntos de política. No podemos ser tan indiferentes frente a lo que se mueve en la nación, frente a lo que está pasando. Hermanos, ahora hay muchas situaciones. Mire, allí está el mapa de Colombia. Y hay varias cosas por las que debemos orar. Ahorita vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a orar por nuestra nación. La dirección de Dios en estos tiempos, ¿sabe cuál es? Que la iglesia cristiana en la nación se levante a orar por Colombia. Hay proyectos de ley que se están en curso de aprobación, que hay que pedirle a Dios que los bloquee, ¿cómo se llama eso? Bueno, ustedes me entienden. Pero hay que orar para que eso no se dé. Hay que orar para que las decisiones, la misma justicia del país se reordene, se reoriente, que las cosas no queden impunes. Hay que orar para que los que están allá en el Congreso cada día sean más receptivos a la sensatez y la moral cristiana, que sean cada vez más receptivos a las cosas de Dios, que dejen de estar buscando los brujos. Oremos para que los congresistas dejen de estar buscando tanto brujo y tanto chamán, sino que más bien busquen a Dios. Que más bien busquen a Dios. Hay gente que dice, no, es que los cristianos son muy fanáticos y todo el mundo tiene que meterse en esa religión. No, no les estoy hablando de que se tengan que meter en una religión, les estoy hablando que respeten a Dios y que obedezcan las leyes de Dios. Dios va por encima de cualquier religión. Dios está por encima de cualquier religión. El tema no es de religiones, el tema es respeten a Dios. Respeten a Dios en el Congreso, respeten a Dios en la presidencia, respeten a Dios en las instancias de poder. Que si un ministro se sube dentro del gabinete presidencial, un ministro se sube a posicionarse, lo primero que sea su objetivo es respetar a Dios, punto. El que respeta a Dios, hermano, respeta a la sociedad. El que respeta a Dios, respeta a la humanidad, respeta a las mujeres, a los hombres, a los niños. El que respeta a Dios, respeta lo que Dios creó. Sencillo. Pero una persona que no respeta a Dios, es imposible que respete a sus semejantes, al prójimo. Es imposible que respete a los que están a su lado. Por eso vemos tanto atropello, por la falta de respeto al Señor. Entonces, Colombia está necesitando urgentemente personas que se levanten a orar por esta nación. Personas que clamen de que se levante un respeto. Necesitamos que en Colombia se restaure el respeto a Dios y que la gente vuelva sus ojos al Señor.
Necesitamos que Colombia como nación vuelva sus ojos a Dios y que toda esta desviación moral, que toda esta cuestión perversa sea cortada, porque eso es traído inclusive de otros países perversos, perdidos en el pecado, totalmente descompuestos. Son modelos que los presentan como exitosos y los quieren establecer aquí. Aquí esto lo quieren coger en Colombia como un laboratorio. Todo lo que traen, todo lo de por allá lo traen para acá. Y no puede ser así. Si en Colombia los colombianos buscamos a Dios, no necesitamos esperar a que vengan de otros países a decirnos cómo administrar la economía, cómo administrar la justicia, cómo administrar el sector empresarial, no necesitamos que nos digan eso, ¿o sí? Si nosotros buscamos a Dios, José, estando en Egipto, él no buscó ni a los asirios, ni a los babilonios, no buscó ni a los griegos, ni a los romanos, no buscó a nadie para que le dijera cómo establecer estos sistemas de agricultura que estableció para las cosechas. Él no tuvo que buscar a ningún imperio, a ningún brujo ni a ningún chamán. José buscó a Dios. Y ahí estaba la respuesta. Qué bueno que los gobernantes de esta nación busquen a Dios. Y vamos a orar por eso, ¿sí? Pónganse de pie y vamos a orar para que sea Dios el centro de nuestra oración y para que Dios sea el centro de las decisiones políticas que se toman en la nación. Que sea el Señor. Amén. Diga al que tiene al lado, que sea Dios el que decida el destino de Colombia.